Tenía 32 años cuando encontré el sobre. No era grande, no era llamativo, no tenía nada especial en el exterior excepto mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi madre. Pero cuando lo abrí, todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mí misma, se desmoronó en silencio, como una casa que lleva años podrida por dentro y un día simplemente colapsa sin previo aviso. No lo busqué. Eso es lo primero que quiero que entiendan. No soy de esas personas que escarban en el pasado buscando drama. Soy maestra de primaria, vivo en un apartamento pequeño con una gata llamada Luna, y hasta ese martes por la tarde, creía tener una vida completamente normal. Una familia normal. Un origen normal. Pero la normalidad, descubrí, a veces no es más que una mentira muy bien construida. Mi madre había muerto 3 semanas antes. Cáncer de páncreas. Rápido, brutal, sin misericordia. En 40 días pasó de estar sentada en mi cocina tomando café a estar en un ataúd blanco rodeada de flores que a ella nunca le gustaron. No hubo tiempo para despedidas largas. No hubo tiempo para preguntas. Y tal vez eso fue intencional. Tal vez ella sabía exactamente lo que dejaba atrás y calculó hasta el último segundo para no tener que mirarme a los ojos cuando yo lo descubriera. El sobre estaba en el fondo de su cajón de ropa interior, envuelto en una bolsa de plástico transparente como si ella quisiera preservarlo del tiempo. Mi hermano Rodrigo me había pedido que vaciara el cuarto mientras él se encargaba de los trámites legales. Éramos los 2 únicos hijos. Al menos eso creía. Cuando saqué el sobre y vi mi nombre, sentí algo extraño. No miedo exactamente. Más bien una premonición, esa sensación que te recorre la espalda cuando el cuerpo sabe algo que la mente todavía no acepta. Lo abrí despacio. Dentro había 3 documentos y una carta escrita a mano. Leí la carta primero porque era lo más humano, lo más familiar, lo que más se parecía a ella. Valentina, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdóname. Por favor, antes de cualquier otra cosa, perdóname. Me senté en el borde de la cama. El cuarto olía a su perfume todavía, una mezcla de lavanda y algo dulce que nunca pude identificar. Seguí leyendo. Tú no eres mi hija biológica. Tienes 32 años y nunca te lo dijimos porque nunca encontramos el momento correcto, y luego el momento correcto se convirtió en nunca. Llegaste a nuestras vidas cuando tenías 4 días de nacida. Tu madre biológica era joven, estaba sola, y no podía criarte. Te entregó con amor, no con abandono. Eso necesito que lo entiendas. Pero hay más, Valentina. Hay algo que ni siquiera Rodrigo sabe. Algo que cambiará todo. Tuve que dejar la carta. Me levanté, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y metí las manos debajo hasta que me dolieron los dedos. Necesitaba sentir algo concreto, algo real, porque el suelo debajo de mis pies había dejado de ser sólido. Volví. Seguí leyendo. Tu madre biológica no era una extraña para nosotros. Era mi hermana. Era tu tía Carmenza. El mundo se detuvo. Carmenza. La tía Carmenza que me llevaba dulces cuando era niña. La tía Carmenza que siempre me miraba con esos ojos extraños, húmedos, como si estuviera a punto de decir algo que nunca decía. La tía Carmenza que murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía 12 años y cuya muerte dejó a mi madre llorando durante semanas. Semanas que yo nunca entendí del todo porque, pensé, la gente no llora tanto por una hermana. Ahora entendía. Ahora entendía todo. Pero la carta no había terminado. Carmenza quedó embarazada muy joven, de un hombre casado que nunca reconoció al bebé. Nuestra familia la presionó para dar al bebé en adopción. Yo me negué a dejar que fueras a manos de extraños. Convencí a tu padre y te recibimos como nuestra hija. Carmenza aceptó bajo una condición, que nunca te lo dijeran, porque no quería que crecieras sintiéndote diferente. Pero hay algo más, Valentina. El hombre que la embarazó, sigue vivo. Y tú lo conoces. Es el padre de Rodrigo. Leí esa línea 4 veces. El padre de Rodrigo. Mi padre. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me aplaudió en cada obra de teatro escolar, que me abrazó en mi graduación con lágrimas en los ojos. ¿Él era el padre biológico de Rodrigo pero no el mío? ¿O la carta quería decir algo completamente diferente?
Seguí leyendo con las manos temblando. Tu padre adoptivo, Ernesto, no es el padre biológico de Rodrigo. Rodrigo es hijo de otro hombre, uno con quien yo tuve una relación antes de casarme. Ernesto lo sabe. Siempre lo supo y aceptó criar a Rodrigo como suyo. Pero el hombre que embarazó a Carmenza, tu padre biológico, es el mismo hombre que es el padre biológico de Rodrigo. Valentina, tú y Rodrigo comparten padre biológico. Son hermanos de sangre. Pero él no lo sabe. Tuve que salir del cuarto. Salí al pasillo, me senté en el suelo con la espalda contra la pared y estuve así durante no sé cuánto tiempo. Podía escuchar el sonido del tráfico afuera, la normalidad absurda del mundo continuando su curso mientras el mío explotaba en silencio. Rodrigo. Mi hermano. El mismo hombre que me llamaba cada domingo para preguntarme si había comido bien. El mismo que condujo 6 horas para ayudarme a mudarme de apartamento. El mismo que lloró sin vergüenza en el entierro de mamá, que se quedó abrazado a mí durante 10 minutos en el cementerio sin decir una sola palabra. Él no sabía nada. Y yo tenía que decírselo. ¿O no? Podía no decirle nada. Podía quemar la carta, devolver los documentos al cajón, fingir que nunca había encontrado nada. Esa opción existía. Por un momento la contemplé con una seriedad que todavía me avergüenza. Porque hay cosas que una vez que se dicen no pueden desdecirse, y yo conocía bien el peso de las palabras. Soy maestra. Sé que las palabras construyen mundos y también los destruyen. Pero también sé que los secretos tienen un costo. Los había visto cobrar ese precio en mi propia familia sin que yo lo supiera. 32 años de una mentira cuidadosamente mantenida. 32 años de miradas que ahora cobraban un nuevo significado. 32 años de la tía Carmenza mirándome como si quisiera decirme algo que nunca pudo decir. Leí los 3 documentos. El primero era mi acta de adopción original, sellada y firmada. El segundo era una carta de Carmenza, escrita con su letra apretada y pequeña, dirigida a mi madre, fechada 3 días después de mi nacimiento. En ella describía el dolor de entregarme, el amor con el que lo hacía, el ruego de que me criaran sabiendo que era amada. El tercero era algo que no esperaba. Era el resultado de una prueba de ADN. Reciente. Fechada apenas 2 meses antes de la muerte de mi madre. Ella lo había confirmado antes de morir. Había tomado muestras, había enviado los análisis, había obtenido la confirmación científica de lo que ya sabía. No lo había hecho por duda. Lo había hecho, entendí después, porque quería dejarme una prueba irrefutable. Porque sabía que cuando yo lo descubriera, habría una parte de mí que querría negar todo. Y tenía razón. Llamé a Rodrigo esa noche. Le dije que necesitaba verlo, que era urgente, que tenía algo importante que contarle sobre el cuarto de mamá. Él llegó en menos de 1 hora. Cuando abrió la puerta y me vio la cara, su sonrisa desapareció de inmediato. ¿Qué pasó?, me preguntó. Siéntate, le dije. Y entonces empecé a contarle. Lo vi cambiar mientras hablaba. Primero fue incredulidad, esa expresión de quien escucha algo tan absurdo que no puede tomarlo en serio. Luego fue confusión, los ojos moviéndose rápido como quien busca una salida lógica. Luego fue algo que nunca le había visto, un silencio absoluto, pesado, como si alguien le hubiera apagado algo por dentro. Cuando terminé, no dijo nada durante mucho tiempo. ¿Tienes los documentos?, preguntó finalmente. Se los mostré. Los leyó despacio, con una concentración que yo conocía de cuando era estudiante, esa forma suya de leer que parecía grabar cada palabra. Cuando llegó a la prueba de ADN, la dejó sobre la mesa y se quedó mirando la pared. ¿Quién es?, preguntó. ¿Quién es el hombre? La carta no lo dice por nombre. Tiene que haber algo más. Revisamos juntos. Revisamos cada papel, cada objeto del cuarto, cada rincón del cajón. Y fue Rodrigo quien encontró el último sobre, escondido detrás del cajón, pegado con cinta adhesiva en la parte de atrás del mueble. Dentro había una fotografía y un nombre. La fotografía era de un hombre de unos 60 años, de pie frente a lo que parecía ser una empresa. Al reverso, escrito con la letra de mi madre, había un nombre y una dirección. Y debajo, 3 palabras que nunca olvidaré: él sabe todo.
El hombre se llamaba Germán Villalba. Vivía a 40 minutos de nuestra ciudad. Y al parecer, sabía exactamente quiénes éramos. No dormí esa noche. Ni Rodrigo tampoco. Estuvimos sentados en la sala de lo que era la casa de nuestra madre hasta las 3 de la madrugada, hablando, callando, volviendo a los documentos, buscando su nombre en Internet. Lo encontramos fácilmente. Era un empresario conocido, casado desde hace 30 años, con 2 hijos adultos. Su empresa tenía presencia en redes sociales. Su esposa publicaba fotos de sus vacaciones familiares con sonrisas perfectas y filtros cálidos. Una vida completa. Una vida que se había construido sobre nuestra historia sin nosotros saberlo. Rodrigo fue quien dijo lo que los dos estábamos pensando. Vamos a ir a verlo. Yo tenía miedo. No de él exactamente, sino de lo que significaba ir. Significaba hacer real todo lo que todavía podía parecer un error, una pesadilla, una confusión de documentos. Pero también sabía que si no íbamos, viviríamos el resto de nuestras vidas preguntándonos. Y yo ya había vivido 32 años sin saber la verdad. No podía vivir ni un día más cargando otra mentira. Fuimos al día siguiente. Su empresa era más grande de lo que imaginaba, un edificio de vidrio en una zona industrial moderna. Llegamos sin cita, sin aviso, con los documentos en una carpeta y los corazones golpeando tan fuerte que casi podía escuchar el de Rodrigo desde el asiento del copiloto. La recepcionista nos preguntó si teníamos cita. Le dijimos que no, que éramos familiares. Esa palabra la desconcertó lo suficiente como para llamar a alguien. Y 5 minutos después, Germán Villalba apareció en persona. Era tal como en la fotografía. Alto, bien vestido, con el tipo de cara que comunica seguridad y control. Pero cuando nos vio, algo cambió en sus ojos. Solo por un segundo. Solo un instante brevísimo que yo no habría notado si no hubiera estado mirándolo con toda mi atención. Él nos reconoció. No a nosotros exactamente. Nos reconoció como amenaza. Como el pasado que vuelve. ¿En qué les puedo ayudar?, preguntó con una voz perfectamente controlada. Somos hijos de Carmenza, dije. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. ¿Podemos hablar en privado?, dijo finalmente. Nos llevó a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó detrás de su escritorio como si ese mueble fuera un escudo, y nosotros nos sentamos frente a él como si estuviéramos en un juicio que llevaba décadas pendiente. No negó nada. Eso fue lo que más me impactó. Esperaba negaciones, explicaciones complicadas, indignación fingida. En cambio, Germán Villalba nos miró y dijo, sabía que este día iba a llegar. Y entonces él también empezó a contar. Había conocido a Carmenza cuando los dos tenían 23 años. Él ya estaba comprometido con su esposa actual, pero la relación con Carmenza había sido intensa, real, de esas que una persona guarda en un rincón secreto del corazón para siempre. Cuando Carmenza quedó embarazada, él entró en pánico. No por falta de amor, dijo, sino por cobardía. Una cobardía que había cargado durante décadas y que nunca había sabido cómo resolver. Ella me llamó cuando supo que estaba embarazada, dijo. Yo le pedí que no tuviera al bebé. Ella se negó. Le pedí que al menos no me involucrara. Ella aceptó. Y yo me convencí de que eso era suficiente. No era suficiente, dijo Rodrigo con una calma que me heló la sangre. No, admitió Germán. No lo era. Rodrigo le mostró la prueba de ADN. Le explicó lo que la carta de nuestra madre revelaba, que él era el padre biológico de los dos, que Carmenza era mi madre biológica, que habíamos crecido como hermanos sin saber que éramos hermanos de sangre también por su lado. Germán lo escuchó sin interrumpir. Y cuando Rodrigo terminó, el hombre frente a nosotros, ese empresario exitoso con su vida perfecta y sus vacaciones de Instagram, se tapó la cara con las manos y lloró. No sé si me generó compasión o más rabia. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué quieren?, preguntó cuando se recuperó. Nada de lo que puedes darnos, dije yo. Queremos que lo sepas. Queremos que vivas sabiendo que existimos, que crecimos, que tuvimos una vida a pesar de ti y no gracias a ti. Y queremos que sepas que Carmenza murió sin que nadie le pidiera perdón.
Eso lo quebró de una forma diferente. Se lo vi en los ojos. ¿Tienen familia?, preguntó en voz baja. Tuvimos una madre que nos amó más de lo que nadie en esta oficina podrá entender, dijo Rodrigo. Eso es suficiente. Nos levantamos. Yo tomé la carpeta con los documentos. Rodrigo abrió la puerta. Y antes de salir, me volteé una última vez. Tus hijos tienen hermanos, le dije. Si algún día quieren saber la verdad, nosotros estamos dispuestos a contarla. Pero esa decisión no es tuya. Es de ellos. No esperé su respuesta. Salimos al sol de la mañana y caminamos hasta el carro en silencio. Nos sentamos. Y entonces Rodrigo, mi hermano, el hombre con quien compartí toda una infancia sin saber que la sangre que corría por nuestras venas tenía una historia más profunda de lo que imaginábamos, me tomó la mano y la apretó fuerte. ¿Estás bien?, me preguntó. No, dije honestamente. Tú. Tampoco. Y nos reímos. Una risa rara, mezclada con lágrimas, de esas que salen cuando el cuerpo no sabe de otra forma cómo procesar todo lo que siente al mismo tiempo. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo terapia. Hubo noches de insomnio. Hubo momentos en que miraba una fotografía de infancia y no sabía si lo que sentía era amor o traición o las dos cosas entrelazadas de una forma que ningún lenguaje puede separar limpiamente. Hubo conversaciones con Rodrigo que duraron hasta el amanecer. Hubo días en que odié a mi madre por no habérmelo dicho, y días en que la entendí tan completamente que el dolor se convertía en algo parecido a la ternura. Porque ella también lo cargó sola. Toda su vida. El secreto de su hermana, la mentira necesaria, el amor verdadero mezclado con la culpa constante. Nadie le preguntó si ella podía con todo eso. Nadie le ofreció una salida. Simplemente lo cargó, como cargan las mujeres de su generación, en silencio, hacia adentro, hasta que el cuerpo dice basta. Encontré las cartas que Carmenza le escribió a lo largo de los años. Estaban guardadas en otro lugar de la casa, en cajas que yo nunca había revisado porque no eran mías. Pero ahora lo eran. Carmenza le escribía sobre mí. Sobre cada cosa que mi madre le contaba, mis primeras palabras, mi primer día de escuela, el vestido que usé en mi graduación, la vez que me rompí el brazo cayendo de un árbol y llegué al hospital llorando más de vergüenza que de dolor. Carmenza me conoció a través de cartas. Me amó a distancia. Me cuidó en silencio desde un lugar donde yo nunca supe que alguien velaba por mí. Eso me rompió de una manera que todavía no encuentro las palabras exactas para describir. Un día, revisando las últimas cartas, encontré una donde Carmenza le decía a mi madre: a veces sueño que un día ella lo sabe y no me odia. A veces sueño que me abraza y me llama mamá una sola vez, solo una, y eso es suficiente para toda la eternidad. Nunca pude darle ese abrazo. Nunca pude decirle esa palabra. Murió antes de que yo supiera que tenía ese derecho. Fui a su tumba. Llevé flores. Me senté en el pasto y estuve ahí mucho tiempo, hablando en voz baja como si ella pudiera escucharme, como si el aire entre las tumbas transmitiera las palabras de vuelta hacia donde quiera que ella estuviera. Le dije todo lo que no le pude decir en vida. Le dije que no la odiaba. Le dije que entendía. Le dije que la vida que me dio, indirectamente, entre secretos y distancias, había sido una vida buena. Una vida llena de amor, aunque ese amor hubiera llegado empaquetado en mentiras. Y le dije lo que ella soñó que algún día escucharía. Mamá. Solo esa palabra. En voz baja, casi un susurro, pero la dije. Y algo en mí se acomodó, como un hueso que llevaba tiempo dislocado y finalmente vuelve a su lugar. Rodrigo y yo hablamos muchas veces sobre si contarles la verdad a los hijos de Germán. Decidimos que no nos correspondía hacerlo directamente. Les enviamos una carta al domicilio de la empresa, sin remitente, con una copia de la prueba de ADN y una nota breve que decía únicamente que existíamos, que no pedíamos nada, y que si algún día querían conocernos, sabrían cómo encontrarnos. 3 meses después, una mujer me llamó por teléfono. Se presentó como Sofía. Era la hija mayor de Germán. Tenía la voz entrecortada pero firme, de alguien que ha llorado mucho pero ha decidido seguir adelante de todas formas. Quiero conocerlos, me dijo. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar sin historia para ninguno de los dos,
sin carga emocional previa. Era rubia, de ojos claros, completamente diferente a Rodrigo y a mí en apariencia. Pero cuando sonrió, cuando gesticuló al hablar, cuando inclinó la cabeza de cierta manera al escuchar, lo reconocí. Reconocí algo de nosotros en ella. O de Carmenza. O de ese hombre que nos unió sin querer y nos separó sin saberlo. No fue fácil. No fue una película donde los desconocidos se abrazan y lloran y todo se resuelve en 90 minutos. Fue incómodo y torpe y lleno de silencios largos. Pero fue real. Y la realidad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Sofía nos dijo que su padre había confesado todo a la familia después de nuestra visita. Que su madre había necesitado tiempo, mucho tiempo, pero que estaba intentando entender. Que su hermano todavía no había procesado nada y que probablemente tardaría en estar listo. Él llora cuando nadie lo ve, dijo Sofía sobre su padre. Llora y dice el nombre de Carmenza. No le respondí nada a eso. No era mi trabajo absolver al hombre que eligió la comodidad sobre la verdad durante décadas. Pero tampoco era mi trabajo odiarlo para siempre. El odio es pesado. Ya cargaba suficiente. Hoy tengo 33 años. Han pasado casi 12 meses desde que encontré ese sobre en el cajón de mi madre. Mi vida parece exterior igual que antes. Doy clases, cuido a Luna, tomo café por las mañanas asomada a la ventana. Pero por dentro soy una persona diferente. No peor, no mejor. Solo más compleja. Más consciente de que las familias son construcciones frágiles mantenidas en pie por amor, por mentiras, o por la mezcla extraña de ambas cosas. Rodrigo y yo somos más cercanos ahora que antes, si eso era posible. Nos llamamos más. Nos decimos más cosas. Nos quedamos en silencio juntos sin incomodidad, que es la forma más alta de confianza que conozco. Sofía nos escribe de vez en cuando. Despacio, con cuidado, construyendo algo que todavía no tiene nombre. Y yo visito la tumba de Carmenza cada mes. Le cuento cómo estoy. Le cuento sobre mis alumnos, sobre Luna, sobre Rodrigo. Le cuento sobre Sofía y sobre las pequeñas piezas que se van acomodando lentamente en un rompecabezas que nadie diseñó conscientemente pero que de alguna manera está tomando forma. A veces la vida no es la historia que te contaron. A veces debajo de la historia que conoces hay otra más grande, más dolorosa, más llena de amor del que imaginas. Y cuando la encuentras, puedes destruirte con ella o puedes usarla para entender mejor quién eres y de dónde vienes. Yo elegí entender. No fue fácil. Sigue sin serlo. Pero cada vez que pienso en Carmenza soñando con ese abrazo, y en mí finalmente dándoselo aunque fuera ante una tumba y aunque fuera demasiado tarde, sé que valió la pena saberlo. Que la verdad, por más que duela, siempre es más digna que el silencio que nos protege del dolor pero también nos roba la posibilidad de ser completos. Mi nombre es Valentina. Soy hija de Marta, que me amó con todo y sus secretos. Soy hija de Carmenza, que me amó desde lejos con todo y su silencio. Y soy hermana de Rodrigo, con quien comparto sangre de más formas de las que ninguno de los dos supo durante 30 años. Todo eso soy. Y por primera vez en mi vida, lo soy completamente.